Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Hoy estamos nuevamente llevando una propuesta a todos sus hogares. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Hoy en el estudio me acompaña un buen amigo, el doctor Armando Briñis, un antropólogo e historiador cubano que nos va a hablar, vamos a platicar con él sobre los cambios en Cuba. Cuba recientemente ha cambiado presidente. Y esto es una cuestión histórica. Miguel Díaz-Canel es el nuevo presidente de Cuba y de ello y de los cambios que se dan en la isla vamos a platicar con mi buen amigo Armando Briñis, el doctor Armando Briñis, que es antropólogo, historiador, es doctor en ciencias históricas de la Universidad de La Habana, Cuba. Está conmigo para poder platicar sobre estos temas. Armando, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación, Julio. Un gusto y un placer estar aquí una vez más. Y cada vez que necesites tener mi opinión, mis comentarios, con gusto voy a estar aquí. Gracias, Armando. Vamos a tener un tiempo para poder platicar sobre Cuba, sobre los cambios. Hay gente que se muestra pesimista, hay gente que dice hoy vienen tiempos nuevos para Cuba, los Castro ya no gobiernan Cuba, pero son cosas que vamos a platicar. La política encierra tantas cosas, tantos elementos, de los cuales vamos a aprovechar el conocimiento y a revisar la historia también de Cuba desde la visión de Armando Briñis, nuestro invitado. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Hoy me acompaña Armando Briñis, historiador, antropólogo cubano, radicado en El Salvador, un doctor en ciencias históricas, graduado de la Universidad de La Habana, para platicar sobre el tema de Cuba, los nuevos vientos que soplan en Cuba. La primera pregunta, Armando, que a mí se me ocurría cuando preparábamos esta entrevista, era decir, la revolución cubana nace en 1959. Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba, nace en 1960. Es post-revolución. Pero también se me ocurre, viendo a la juventud cubana, viendo algunas fotografías bonitas que publicábamos en Informa TVX, la generación nueva de Cuba, ¿qué entiende por revolución, Armando? ¿Qué está entendiendo, a diferencia de aquellos históricos que vivieron la revolución y vivieron a Fidel Castro, vivieron a Raúl Castro? Las nuevas generaciones vienen y deberían tener otro concepto de lo que realmente es la revolución cubana. Fíjate, Julio, yo me recuerdo siempre el concepto que Fidel dio de Fidel Castro. Habló un día de la revolución y dio el concepto de revolución. Y parafraseando lo que él dijo, él decía que la revolución era algo que tenía que cambiar constantemente. O sea, todo lo que había que cambiarlo. Porque el día que una revolución no cambie, ese día deja de ser una revolución y ya se convierte en otra cosa. ¿Cómo ven las generaciones cubanas hoy la revolución? Evidentemente la ven desde otra posición, desde otra óptica. Son generaciones que han cambiado. La revolución cubana de 59 hasta hoy tiene 59 años. Y en 59 años hay 3, 4 generaciones que han pasado todo ese periodo. Una generación histórica que la hizo, otra generación, que es mi generación, que somos los que nacimos al principio de la revolución, pero igual han pasado. Mis hijos no pueden pensar igual que yo. Sí. Generacionalmente siempre se va a pensar distinto. Hoy la generación, yo siempre le digo, no, lo mismo en El Salvador que en Cuba, estamos en la generación de los celulares. O sea, un niño tiene que tener un celular en su mano. Y lógicamente cuando tiene un celular tiene más información. Y eso es muy importante. En la época nuestra, la información no era así. Entonces, ¿cómo ellos ven la revolución? Evidentemente la ven como algo histórico. Yo la veo porque, de otra manera, porque yo estuve en la revolución. O sea, y digamos que he transitado los momentos, puedo decir, mejores de la revolución a sus momentos más difíciles. Y he vivido esa revolución. Pero las generaciones que nacen hoy o que tienen conciencia de lo que están pasando, evidentemente ven la revolución como algo más lejano. ¿Qué tiene que hacer la revolución? ¿O qué tiene que hacer el gobierno cubano? Evidentemente, y no es porque yo sea historiador, pero
Yo siempre he creído que un país que no tiene historia, si no tiene un pasado, no tiene un presente, y menos mañana va a tener un futuro. Y está en las manos del gobierno cubano actual, digamos, hacer no conciencia, ni tampoco hacer ideología, sino hacer presente la historia cubana, la historia de esa revolución que de una u otra manera cambió no solo a Cuba, yo creería que cambió incluso muchas percepciones de América Latina. No se puede hablar de la historia de América Latina sin hablar de la historia de la Revolución Cubana por el influjo que ha tenido la Revolución Cubana, que tuvo, que tiene y que evidentemente está teniendo más hoy que tú mismo me estás entrevistando. Por lo tanto, sigue siendo importante, sigue siendo noticia. ¿Cómo ven mis hijos la Revolución? Bueno, los padres tienen que hablarle a los hijos de qué ha sido no solo la Revolución, sino cuál es la historia de Cuba, porque hoy, en este momento, la historia de Cuba, la historia de la Cuba independiente, tiene más tiempo tiene casi el mismo tiempo, pues casi mitad y mitad. Yo creo que ya tiene más tiempo, de 1902 a 1959 hay 57 años, y ahora estamos hablando de 58 años. Quiere decir que en la historia de Cuba independiente, después que las tropas estadounidenses se retiraron de Cuba, después de que intervinieron en la guerra que tenían los independentistas cubanos contra los españoles, ya la revolución tiene más tiempo. O sea, no se puede hablar ni siquiera de la historia de Cuba sin hablar de la historia de la revolución. Entonces, las generaciones más nuevas no lo van a ver igual. Sería una cosa ilógica. Ni siquiera las generaciones que puedan tener un vínculo, por ejemplo, con la juventud comunista cubana, no lo ven igual, porque es otra generación. El tiempo naturalmente pasa y las generaciones van viviendo otras cosas, como tú estás exponiendo. Ahora, concebir la revolución cubana sin los Castro nos pone en otro escenario, Armando. Yo siempre como historiador pienso que también ha habido, yo creería que incluso demasiada propaganda de los grandes medios de comunicación en contra de la figura de Fidel Castro y en contra de la figura de Raúl Castro e incluso en contra de la figura general de lo que es la revolución cubana. Yo creo que Fidel Castro y Raúl Castro fueron presidentes de Cuba. Por cierto, Fidel Castro presidente de Cuba desde 1976, cuando se promulgó la nueva Constitución cubana, porque de 1959 al 76 Fidel Castro fue el primer ministro y hubo otros dos presidentes de la República de Cuba. Eso normalmente no lo dice la historia. Sí lo dice la historia cubana, pero los medios de comunicación no se dedican a hablar de eso, que al final es la historia. Y dicen, no, el que ha mandado siempre en Cuba es dictador. Desde 1976 hasta el 2006, y en el 2006 hasta ahora, 2018, Raúl Castro. ¿Por qué fueron presidentes de Cuba? Y uno tiene que pensar que, fueron los principales dirigentes de la revolución. Dos, fue una revolución victoriosa, lo sigue siendo, porque ahí está la revolución. Y es una revolución que sigue siendo apoyada por la mayoría de los cubanos. Porque si no fuera apoyada por la mayoría de los cubanos, no hubiese revolución, ni hubiese gobierno. Y yo creo que eso es una cosa muy importante, porque los grandes oligopolios mediáticos, cuando hablan del tema, ponen a Cuba como una dictadura, y una dictadura donde, como si una minoría vinculada al Partido Comunista, gobernaran todos los pasos de lo que pasa en Cuba. Y realmente no es así. También la historia, como tú dices, de los medios periodísticos de mayor influencia en el mundo dicen los únicos ganadores de esta revolución son los Castro. Yo te quiero preguntar, Armando, ¿cuál es la victoria principal de la revolución cubana durante el tiempo que estamos hablando? Bueno, la victoria principal de la revolución cubana es una transformación socioeconómica realmente gigantesca. Antes de la revolución cubana, la mayoría de la población era una población analfabeta. No había habido una reforma agraria ni ninguna, de ningún tipo, y la mayoría de las tierras estaban en grandes terratenientes o en manos de las grandes compañías estadounidenses, sobre todo la United Fruit Company. De las casas mismas habían en grandes
pequeños grupos de casatenientes que eran los dueños de todas las casas que se alquilaban. Le alquilaban a los que no tenían las casas. No es extraño que el primer momento de la revolución haya sido una reforma agraria que le dio las tierras a los que la trabajaran, que eran los campesinos, una reforma urbana que le dio las casas a los que la vivían y que hasta ese momento la estaban pagando, y un gran proceso de nacionalización de esos grandísimos territorios y recursos que evidentemente eran del pueblo cubano, que estaban en manos de una minoría oligárquica, ni siquiera burguesa se puede decir, sino un pensamiento puramente oligárquico, o de las grandes compañías estadounidenses. O sea, a partir de ese momento, el pueblo cubano, con la revolución, fue dueño de sus recursos y de una u otra manera también con su destino. Esa revolución la dirigió Fidel Castro, y eso está claro, pero no hay una revolución si no hay un pueblo que apoya esa revolución. O sea, a veces se tergiversa la historia como que solamente una personalidad en la historia puede hacer una revolución, y eso realmente no es así. No es quitar valor de la personalidad de Fidel Castro, evidentemente su impronta en la historia de Cuba, yo creería que nadie puede negarla, ¿no? Porque llega hasta nuestros días. Raúl Castro, su hermano, con una gran trayectoria también en el proceso revolucionario, que le daba los méritos para ser el nuevo presidente de Cuba después de que Fidel Castro renunció a la presidencia de Cuba, tenía los méritos también. Uno dice, no, es como no es una dinastía. Y yo creo que lo que demuestra que no hay una dinastía en Cuba es que el electo ahora presidente no tiene los apellidos de los Castro. O sea, es una persona electa y es un hombre nacido después del triunfo de la Revolución Cubana. Volviendo al tema de las victorias de la Revolución, tú dices que la Revolución Cubana le trajo miseria y pobreza al pueblo de Cuba. No, yo digo lo contrario. Sí, tú dices eso. Yo digo totalmente lo contrario. Sacó al pueblo cubano de la miseria que existía en ese momento, donde todos los recursos y las grandes riquezas... Porque la propaganda que conocemos, Armando, para ser honesto, exacto, es que la revolución le trajo miseria al pueblo de Cuba. Esa es la propaganda de los grandes oligopolios mediáticos, sobre todo estadounidenses, que han dicho a lo largo de la revolución, de todos los años, que la revolución trajo miseria. Y entonces uno tiene que preguntarse, y entonces antes de la revolución no había miseria. O sea, ¿cómo se vivía en Cuba antes de la revolución? Cualquiera creería que había una gran bonanza económica y que todo el mundo estaba en Cuba viviendo bien. Y realmente no era así. Vivían bien una minoría, pero una minoría ínfima de la población, cuando las inmensas mayorías de Cuba estaban en una situación económica de pobreza. ¿Qué hizo la Revolución Cubana? Transformar eso. Ha llegado la Revolución Cubana a donde quería, o sea, llevar a esa prosperidad, a eso que Raúl Castro llamaba un socialismo próspero, que es un modelo evidentemente puramente cubano. ¿Ha llegado la revolución a eso? No lo ha logrado. Eso es una cosa que hay que reconocer, no lo ha logrado. Y se ha intentado, y yo creería que Díaz-Canel, nuevo presidente de Cuba, el gran reto que tiene es hacer de esa economía cubana una economía próspera. Ahora, eso no ha sido solo porque la revolución no ha querido hacer próspera la economía cubana, sino porque todavía se mantiene desde 1960 hasta nuestros días un bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba que no ha cambiado. Y no es porque yo diga que no ha cambiado, es que el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha parado y ha dicho que no va a cambiar nada y que incluso a lo que se llegó con el presidente anterior, con el presidente Obama, tiene que revertirse o por lo menos tiene que revisarse. Claro. Vamos a hablar sobre Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba. Vamos a hablar de los retos que tiene. Vamos a hablar de
como los Castro, para usar esa figura, como los Castro le dejan a Díaz-Canel Cuba. De eso vamos a platicar cuando regresemos. Recuerde que también puede buscar nuestro periódico digital informatvx.com y va a encontrar las noticias más importantes nacionales e internacionales. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El encuentro con Julio Villagrán. Recuerde, este espacio se retransmite a las 11 de la noche y también en nuestro canal de YouTube ya puede encontrar a mitad de la mañana nuestra entrevista y todas las entrevistas que aquí estamos realizando. Estamos platicando con el doctor Armando Briñes, historiador, antropólogo cubano que está radicado en El Salvador hace mucho tiempo y es también una persona que hoy estamos tratando de sacarle un poquito sobre Cuba, cómo es el proceso que vive Cuba en este momento. Raúl Castro renuncia a ser presidente más de Cuba y ahora una persona que no es Castro, Miguel Díaz-Canel es el nombre, asume. ¿Qué retos tiene? ¿Quién es él también? Es una buena pregunta. ¿Quién es Díaz-Canel? ¿Quién es Miguel Díaz-Canel, Armando? Miguel Díaz-Canel, como tú decías, nació en 1960, o sea, nació después de la Revolución Cubana en 1959. Es, digamos, la primera generación después del triunfo de la Revolución. Es una persona que, según consta en su biografía, ha transitado en Cuba, o transitó en Cuba los diferentes escalones, digamos, dentro del Partido Comunista de Cuba, desde la Juventud Comunista hasta llegar a ser primer secretario del partido en su provincia natal, su provincia Villa Clara, después primer secretario del partido en la provincia de Holguín, después ministro de Educación Superior. Ministro de Educación Superior, en el caso de El Salvador y Cuba es diferente. En el caso de El Salvador hay solamente un Ministerio de Educación, en el caso de Cuba hay un Ministerio de Educación y un Ministerio de Educación Superior. Él fue ministro de Educación Superior, o sea, todo lo que está vinculado o de una u otra manera con la educación superior, universidades, institutos tecnológicos. De ahí, Díaz-Canel es electo en el año 2013 primer vicepresidente de la República de Cuba, en un cambio, digamos, en un primer momento de un cambio que también fue histórico, porque hasta ese momento ni el presidente y el vicepresidente de la República de Cuba, según la Constitución de 1976, había sido Fidel Castro y Raúl Castro, y después Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura, del año 2008 al año 2013, que también es uno de los históricos de la Revolución. O sea, ya en el 2013 hay un cambio histórico en la historia de Cuba, cuando es electo Díaz-Canel, un hombre del Partido Comunista de Cuba, pero que no es de la dirigencia o esa llamada dirigencia histórica de la Revolución. Después, ahora, 2018, es electo por primera vez en la historia de Cuba, en la historia de la Cuba post-revolución, como presidente de la República de Cuba y como los medios de comunicación normalmente han llamado alguien que no lleve el apellido de Castro, y no solo que no lleve el apellido, sino que no es, en lo absoluto, no tiene nada que ver con la familia de los Castro, los dirigentes anteriores. Digamos, uno puede fácilmente decir, bueno, si uno lee la historia y uno tiene realmente buen criterio, uno puede decir, Armando, el problema no es los Castro, porque hay una propaganda también que se ha divulgado, que los Castros terminaron millonarios, que los Castro, el pueblo de Cuba trabajaba para los Castro, pero si uno lee realmente científicamente la historia de Cuba, va a encontrar que esos son los mitos que quedan, ¿verdad? Pero en esencia sí, el Partido Comunista es el eje principal político de Cuba, donde gira la vida de Cuba. Sí. Por la Constitución cubana de 1976, el Partido Comunista, o sea, aparece en la Constitución cubana, es la fuerza rectora y dirigente de la Revolución. Eso está plasmado en la Constitución
una constitución que fue aprobada por más del 90% de la población cubana, o sea, por la mayoría del pueblo cubano. Cosas que no entendemos nosotros tan fácil, Armando. A partir de eso, evidentemente, esta constitución de Cuba tiene una gran influencia de las constituciones de tanto de la Unión Soviética como las constituciones de eso que se llamó el socialismo real, que todos los países vinculados a la Unión Soviética en la Europa del Este, que hoy ya no existen, o que existen pero que no tienen nada que ver con el socialismo, ni siquiera con lo que se construyó en esos territorios. Yo quiero hacer una salvedad histórica entre lo que pasó en la Unión Soviética y en ese campo y eso que se llamó el Este, o sea, la órbita soviética, con Cuba. Esos regímenes socialistas, entre comillas, que se instauraron en la Europa del Este, vinieron o llegaron al poder con el triunfo del ejército soviético, el ejército rojo, sobre la Alemania nazi. Gente que dicen que sobre los tanques soviéticos. Posible que habría que aceptar a lo mejor sobre los tanques soviéticos, pero esa no es la historia de Cuba. Eso no tiene nada que ver con la realidad cubana. La realidad cubana es una revolución auténtica, que no tuvo nada que ver, 1959, ni siquiera tuvo una relación con el entonces campo socialista o con la Unión Soviética. No tuvo ninguna relación, una revolución que nació de las entrañas del pueblo cubano ante una dictadura que había roto con un proceso democrático en 1952, cuando Fulgencio Batista y Saldívar, ex general, expresidente de la Constitución de 1940, es derrocado por esa revolución. Y eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Que a partir de 1976 se instaura en Cuba una república que evidentemente tiene ese corte o esa gran influencia soviética. Eso yo creería que no queda la menor duda. El Partido Comunista Cubano es un partido de esos que los politólogos llaman partidos de corte leninista, o sea, que vienen de la época de la Revolución Rusa de 1917. Yo personalmente tengo mis dudas a la hora de ver eso, si es leninista o no es leninista, pero no creo que sea el tema aquí de discutir. Es un tema, yo diría, más académico. Pero mira, Armando, digamos, uno puede decir... adelante. Julio, es una cosa importante que tampoco los medios han dado, y yo creo que para este programa cabe muy bien. Raúl Castro, antes de dejar la presidencia de Cuba, habló de que se iba a cambiar la Constitución de Cuba en 1976. Y eso evidentemente nos abre a nosotros los historiadores, los que analizamos el tema de Cuba, el tema de Latinoamérica en general, evidentemente muchas preguntas. ¿Cuáles son los cambios que vienen ahora en la nueva Constitución cubana? No sé si tú sabes que incluso la sede de la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, que es como decir la Asamblea legislativa en El Salvador, vuelve para el Capitolio Nacional. Capitolio Nacional, en 1959, que era la sede del Senado y de la Asamblea de Representantes en Cuba hasta 1959. Después pasó a ser el Ministerio, pasó por varias cosas, pero finalmente era el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese Capitolio Nacional se ha arreglado, Capitolio Nacional, que es igual que el Capitolio de los Estados Unidos, lo único que tiene es 1 metro más alto, pero es una construcción que es totalmente similar, vamos a decir igual totalmente, pero muy similar, y esos electos en esa asamblea van a empezar otra vez a sesionar en el Capitolio Nacional. Eso, simbólicamente, a mí, como historiador, igual me llama la atención, ¿no? Porque no es que se esté volviendo atrás, pero es que se está volviendo yo diría, lo que debe ser, porque es que la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana, electa por sufragio universal, su mitad electa en asambleas municipales y su otra mitad electa entre todas las organizaciones sociales de Cuba, sindicatos, federaciones, deportistas, músicos,
porque así es como se conforma la Asamblea Nacional de Cuba, o sea, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que son, como tú me decías, son cosas que ni remotamente aquí se saben. Claro. Yo, historiador, cuando hablo con mis estudiantes y le empiezo a dar esta explicación, me abren los ojos así, me dicen, pero en Cuba hay elecciones. Sí, en Cuba hay elecciones cada 2 años y medio para las asambleas municipales y cada 5 años hay elecciones generales para la Asamblea Nacional. Yo quería preguntarte en ese sentido, mira, cuando tú nos haces el panorama, cuando el poder más fuerte de Cuba es el Partido Comunista, y queda en la historia a veces y en la mente de los pueblos, decir, en Cuba sí hubo un comunismo. En Cuba sí realmente se implantó el comunismo. Algunos invitados aquí en este espacio han dicho, no, el comunismo nunca existió en Cuba. Cuba es un país socialista. Yo quisiera tu palabra sobre esto, Armando. Yo sé que es complejo, pero tal vez nos puedes... de la manera más simple, sí, por favor. Fíjate, la palabra comunista viene del manifiesto comunista de Carlos Marx. O sea, eso sí no hay la menor duda. Realmente la palabra socialismo nace en Alemania cuando nacen los partidos socialdemócratas. Incluso socialismo realmente había antes de Marx, cuando se hablaba, eso se habló del socialismo utópico, de Saint-Simon, un francés que hablaba de socialismo, mal habló de comunismo. Realmente comunismo viene de la palabra comuna, y viene comuna hablando de las comunas, y el primer intento fue con la Comuna de París, que fue solamente en París. Cuando en la Unión Soviética se hablaba de los soviets eran comunas de obreros, campesinos y soldados. Son las características de la historia. En un momento de la historia de Cuba, en la revolución de 1933, se crearon soviets también, siguiendo a la entonces Unión Soviética, pero la revolución cubana en ese momento no tuvo nada que ver con eso. Los historiadores, politólogos, puedo decir científicos sociales soviéticos, siempre dijeron que el socialismo se dividía, o el comunismo se dividía en 2 partes. Una parte que era primero el desarrollo del socialismo y después se llegaba al comunismo. El comunismo se llegaba en el momento que desaparecía el Estado. Si analizamos eso, y lo analizamos desde posiciones marxistas, porque Marx y Engels fueron los primeros que dijeron que el Estado había nacido como un ente represivo para reprimir una clase sobre otra, y el día que esas clases desaparecieran no tenía sentido que existiera un Estado y el Estado iba a desaparecer. Desde ese punto de vista puramente marxista, nunca hubo comunismo en Cuba, y yo realmente creo que nunca hubo comunismo en Cuba. Perfecto. Vamos a quedar ahí. Vamos a hacer la pausa. Interesante. Nunca hubo comunismo en Cuba, entonces. Desde tu punto de vista se desarrolló el socialismo. El socialismo. Ok, perfecto. Bueno, platicando con Armando Briñes, nuestro invitado, historiador, antropólogo cubano, que está con nosotros platicando sobre el tema de Cuba. Vamos a hablar de los retos. ¿Solo el Capitolio va a cambiar? No. La Asamblea se fue por el Capitolio y dice, Armando, ¿qué otras cosas van a cambiar en Cuba? Vamos a platicar con nuestro invitado cuando regresemos. Estamos de regreso del encuentro con Julio Villagrán. Usted puede hacerse esas preguntas también en casa. Creo que es interesante ir contestándonos de la manera fría, ¿verdad? De la manera muy tranquila, lo que se discute sobre Cuba. Vientos nuevos en Cuba. La gente dice, inclusive la comunidad de cubanos en Miami dice, mire, eso no cambia nada. Lo han puesto ahí a Díaz-Canel, pero la verdad que no va a cambiar nada. ¿Lo están viendo así? Bueno, yo no creería que hablar... Aparte de tus esperanzas o de sueños, ¿cómo lo ves científicamente tú estos cambios? Los cubanos... Hay que hacer una distinción entre los cubanos de Miami. Uno son la mayoría de los cubanos de Miami, entre lo que hay mucha gente que son incluso mi familia, que ni jamás han tenido posiciones en contra de la revolución y ni siquiera en contra de Cuba. O sea, porque al final ellos son cubanos. Y otra cosa es un grupo de activistas reducido, vinculado a los lobbies de poder de los Estados Unidos, que saben cómo manejar los hilos del poder en los Estados Unidos, que
presionan, porque son al final grupos de presión para encauzar la política de Estados Unidos casi siempre en dirección que va en contra de las relaciones normales que deben haber entre los Estados Unidos y Cuba, dos países que están uno al lado del otro. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ese grupito, ese grupúsculo que es económicamente es poderoso, porque eso no se puede negar, y en Estados Unidos el que tiene poder económico, como es normalmente en el mundo, el que tiene poder económico tiene poder político. Ese grupo son los que tenemos. En Cuba no va a haber ningún cambio, pero ¿qué es lo que ellos creen que es un cambio? ¿Qué es lo que ellos aspiran a un cambio de Cuba? Es un cambio que implique la destrucción de la Revolución Cubana y el proyecto nacional que nació en 1959. Que puede tener muchos errores, que puede haber tenido muchos errores, pero que es un proyecto. Y es un proyecto que sigue apoyando la mayoría del pueblo cubano. Yo discuto con muchos amigos míos, cubanos y no cubanos, historiadores, politólogos, economistas, este tema. Nosotros entre cubanos a veces nos es más fácil discutir esas cosas, incluso no podemos tener, muchas veces no tenemos las mismas posiciones, pero yo siempre recalco, respetando las posiciones de los otros, que es un proyecto que sigue teniendo el apoyo de la mayoría del pueblo cubano, porque si no, ese proyecto no avanzaría. Entonces, esos grupos que yo personalmente también coincido en llamar grupos anticubanos, porque esas personas realmente no tienen, hace mucho tiempo que no tienen nada que ver con Cuba ni con el pueblo cubano, y que lo que están haciendo son tratando de implementar medidas que lo que afectan es a ese pueblo, a los que ellos dicen que quieren liberar. Ese grupo, ¿qué es lo que quiere que pase? Quiere que se destruya la revolución. Entonces, lógicamente, no están contentos con lo que está pasando. No es que estén soñando ellos con que cuando esos cambios que ellos estén pensando lleguen, ellos regresan a Cuba. Ellos regresan y con la aspiración de repartirse otra vez Cuba como la tenían antes. A veces sus padres, sus abuelos, o nadie de ellos, pero que de una u otra manera son los vinculados al poder político con las altas esferas o con diferentes grupos de poder en los Estados Unidos. ¿Qué quieren ellos? Repartirse a Cuba y llevar a Cuba a lo que era antes, esa Cuba antes de la revolución, que repito, la revolución no es perfecta. Todos los procesos tienen problemas y han cometido errores, pero esa es la lógica de los procesos. Lo que pasa es que un proceso es como una tendencia general en economía. La tendencia en la economía es así, pero el proceso debe ser, la línea como tal, debe ir hacia arriba. Hay un cambio generacional y tiene que haber, evidentemente, un cambio en Cuba. Hay cambios. Y uno diría, es que los cambios, no, es que los cambios en Cuba no son de ahora. Ni siquiera los cambios en Cuba empezaron cuando Raúl Castro asumió en el 2006 la presidencia de Cuba temporal hasta que fue electo en el 2008. Los cambios en Cuba empezaron incluso antes con Fidel Castro, que a veces se intenta vender el mensaje de que hasta el momento de Fidel Castro era algo como estático, es una revolución que no avanzaba, estaba parada en el tiempo, y realmente creer eso no es... Sí, porque la idea que se nos daba, que se nos ha dado en esa historia contada, como tú dices, por los grandes medios de comunicación, es que ese estancamiento de Cuba, que era una especie de esclavitud, Armando, hay que decirlo de manera muy franca, es la idea que nos han presentado, que los cubanos han vivido esclavizados por los Castro, por el Partido Comunista, que la extrema pobreza, que la miseria, que la gente no puede salir de Cuba, que por eso utilizaban las balsas y se iban para Miami, pero esa es la idea que realmente nos han vendido. Esa es la idea que se vendió. Fíjense, bloqueo. Y en 1991, desaparición de la Unión Soviética, ¿cómo quedó Cuba? Lo que es increíble es que la revolución cubana haya sobrevivido. Y es que la revolución cubana no puede haber sobrevivido solo por Fidel Castro, ni siquiera por la generación histórica. Porque de 1991, fíjense, hasta el 2006, ¿cuántos años hay? O sea, en el momento que Fidel Castro deja la presidencia de Cuba, ¿cuántos años hay? No son pocos. Y la revolución cubana, si uno busca económicamente esos años, después del 2004,
1993, 94, a partir de 1995, la economía cubana empezó a crecer sostenidamente. Es verdad que había caído prácticamente, las caídas del Estado entre un 30 y un 50% de la producción nacional. ¿Qué situación? Y hubo un bloqueo que se estrechó. Se hizo, en los Estados Unidos aprobaron la ley, primero la ley Torricelli, después la ley Helms-Burton. La ley esa que lo que quiere es repartir Cuba, pero era para ahogar a la revolución y no pudieron ahogar a la revolución. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cuál fue la situación en ese periodo especial? Evidentemente fue una situación terrible. Al pueblo cubano hay que hacerle un monumento. El principal monumento de la revolución es del pueblo de Cuba, que supo resistir todos esos años y mantener el apoyo a esa revolución. En estas elecciones, fíjense que las comparaciones, a mí me gusta siempre hacer comparaciones, porque al final yo soy un académico. En las elecciones que se dieron en pleno periodo especial, yo creo que fueron en 1994-95, el apoyo a la revolución estuvo por encima, yo creo, incluso del 95%, en pleno periodo especial, o sea, en un momento crítico de la revolución. Hoy en las elecciones, estas últimas elecciones, está en el nivel de votación estuvo en el 85%. Fíjense. Y sin embargo, ese era el momento más terrible. Y hoy el nivel de votación bajó. Eso es un índice que los nuevos dirigentes de la Revolución Cubana tienen que tener en cuenta. Y uno dice, y tú me hablabas de los balseros, esa es la imagen esa de los balseros. ¿Por qué hoy no hay balseros cubanos hacia Estados Unidos? Porque uno dice, y de la noche a la mañana se acabó. ¿Por qué? Porque el presidente Obama, antes de irse de la presidencia, abolió la ley de pies secos y pies mojados, por la cual todo cubano que pisaba tierra o llegaba a la frontera con México automáticamente se le daba la residencia en Estados Unidos. Cuando él abolió eso, ya no hay balsero, porque los cubanos saben que si tú tomas una balsera y vas para Estados Unidos, los barcos de Estados Unidos te van a detener y te van a devolver para Cuba. Ya, entonces, ¿quién era el culpable de esa política? Eran las políticas de los Estados Unidos, que estaban utilizando eso desde el punto de vista político en contra de la revolución. Pero ya hoy no hay. O sea, los índices de esos que se llamaban balseros son mínimos prácticamente. No existe comparado con lo que habían hasta el año 2010. Fue a principios del 2017, creo que ante las elecciones, cuando Obama suspendió. Y lo estamos viendo con puras estadísticas, porque eso estadísticamente no existe. Armando, te voy a hacer una pregunta. Te voy a cambiar la forma de preguntártela. Desde tu punto de vista, ¿qué debería cambiar en Cuba? No te voy a preguntar qué viene de cambio, no. Desde tu punto de vista, ¿qué debería cambiar Cuba? ¿Qué debería cambiar en Cuba? Fíjate, lo primero, te repito, los cambios en Cuba se vienen haciendo desde hace tiempo. Hace menos de 10 años en Cuba, por ejemplo, realmente no se podía viajar. O sea, viajar era algo engorroso. Eso es uno de los grandes errores de la revolución. Es algo que muchos de los cubanos, incluido mi persona, constantemente estábamos diciendo, ¿no? Es que esto no puede ser. Es que no puede ser que, ¿cómo que no sale? Que salgan, todo el que quiera salir de Cuba haya estudiado o no, porque al final, si el principal logro de la revolución cubana es su educación y es su salud, pero más que todo su educación, y tú tienes que estar convencido de que tú enseñaste a la gente a pensar. Entonces, el ser humano por sí mismo le gusta conocer el mundo, le gusta conocer otras perspectivas. No es extraño que a partir del momento que se quitó ese permiso de salida en Cuba y que hoy todo el mundo sale cuando quiere de Cuba, solamente tiene que buscar una visa. Claro, esa visa es un gran problema. Fíjense los problemas que hay hoy con Estados Unidos con el tema de las visas. Pero es el 90% de los cubanos que viaja retorna a Cuba. El 90%, lo cual quiere decir que la gente viaja, por supuesto, todo el mundo quiere viajar. O sea, eso es normal y voy aquí y quiero ir, no solo a Estados Unidos, quiero ir a España. Yo tengo familia en España también, tengo familia en Brasil. Estoy en El Salvador, ya por un problema personal y familiar. Yo quisiera viajar mañana a Brasil, tengo familia ahí, tengo una hermana y su familia, a cada rato me dicen, ven,
ven para acá. Y yo lo pienso y digo, es que con el pasaporte cubano tengo que pedirle una visa, porque Brasil me dio una visa. Fíjense, entonces los cambios ya estaban ocurriendo, se abrió la inversión extranjera. Y uno dice igual, se abrió, pero es que la inversión extranjera, ese desarrollo del turismo en Cuba viene desde el año 1993, 1994, con Fidel Castro en la presidencia, que el turismo pasó a ser una de las principales ramas de la economía cubana. Y la economía cubana como modelo, dentro del sistema socialista, o sea, un sistema socialista, pero como modelo, el modelo que tenía en la época de la Unión Soviética era un modelo monoproductor en la práctica, donde lo que se producía era la caña de azúcar. Era la caña de azúcar. Claro, comprada por el campo socialista a precios que no se compraban en el mercado internacional. Claro. Pero era, como modelo, era un modelo prácticamente monoexportador, y pasó a ser en este momento a un modelo de servicio, como El Salvador, que es un modelo de servicio. Claro, lo que pasa es que dentro de un sistema que es diferente del sistema salvadoreño. Claro, claro. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero entonces, este cambio de modelo no nos dice a nosotros que sí está cambiando la revolución. Es evidente. Ok. También vamos a ver si con la llegada de Trump, Obama visitó La Habana y algunas cosas pasaron y dijeron, esto es el cambio. Pero de repente gana Donald Trump y las cosas cambian para Cuba. De eso vamos a platicar con nuestro invitado Armando Briñis cuando regresemos. Ya estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán, hablando con el historiador, el antropólogo cubano Armando Briñis. Está con nosotros hablando de Cuba, hablando de los cambios en Cuba. Donald Trump es una mala palabra para los cubanos, Armando. No vamos a decir bueno, para muchas partes del mundo, Donald Trump es como un obstáculo. Fíjese que Donald Trump tiene una imagen evidentemente negativa. Una, por sus actuaciones, pero también estudiando el tema de los Estados Unidos, uno realmente ve que solamente una de las grandes cadenas estadounidenses, Fox, es la que apoya a Trump. Todas las otras grandes cadenas estadounidenses están en contra y de una u otra manera yo creería que incluso han demonizado su figura. Ahora, ¿qué representa? Porque yo tengo una opinión de Trump con respecto al mundo y otra cosa es Trump con respecto a Cuba. Cuba es un caso aparte, o sea, una cosa más particular. Evidentemente, si comparamos a donde llegó el nivel de relaciones con el presidente Obama, digamos que estaba aquí, hoy el nivel de relaciones prácticamente está incluso peor que en la época de Bush. Porque en la época de Bush o de los Bush, incluso en la época de Clinton, había una oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana, que hoy es la embajada, pero que funcionaba como una embajada. Hoy hay una embajada de los Estados Unidos en Cuba que no funciona ni siquiera como una oficina de intereses. Porque bajo el pretexto de unos ataques acústicos, que evidentemente son una gran falsedad y una gran mentira, que nadie, ni los mismos científicos estadounidenses han sabido decir de dónde son esos supuestos ataques acústicos, y que ahora Estados Unidos dice que no son ataques acústicos, que pueden hacer ataques de otro tipo, a lo mejor biológico, químico, pero que nadie sabe decir cuál. Más de la mitad de los funcionarios estadounidenses en La Habana fueron sacados, y los cubanos hoy, para pedir una visa, primero tenían que ir a México y a Colombia. Ahora el caso de Colombia ya es más lejos, ahora lo pusieron en Guyana. Lo cual nos está diciendo nosotros que hay una embajada, pero que es algo así como algo ficticio, no funciona como tal en Cuba. O sea, el nivel de la relación está, desde el punto de vista político, está prácticamente menos que en la época de las presidencias de los Bush. Pero mira, pero una cosa es la visión de un presidente, Armando, y la otra es la visión del país de Estados Unidos con respecto a Cuba. Muchos dicen, mire, el presidente que llegue va a tener una actitud igual con Cuba. Fíjese, realmente las encuestas que se han hecho en los Estados Unidos nos dan que más del 50%, yo creo que es más del 60% de la población estadounidense apoya que la relación entre Cuba y Estados Unidos sea una relación normal. O sea, esto es un problema de gobierno. Un problema de gobierno
que desde mi punto de vista como académico tiene, digamos, una causa más puntual, y se la voy a decir cuál es desde mi punto de vista, y es que dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, está Marco Rubio, uno de estos cubanos americanos que evidentemente de cubano no tiene absolutamente nada, porque aparte de eso ni nació en Cuba, una visión lejanísima de Cuba, que como miembro de ese comité ha llevado a Trump, y no es extraño que cada vez que Trump vaya a Miami aparezca este personaje, lo ha llevado a esta posición, en lo que hay que tener en cuenta que hoy mismo Trump, como presidente de Estados Unidos, tiene una posición débil dentro del establishment estadounidense, una posición débil porque está siendo atacado y está siendo investigado sus vínculos, campaña y pre-campaña y post-campaña con los servicios de inteligencia rusos, que eso incluso podía llevarlo a una destitución. Entonces Marco Rubio ha apoyado a Trump para que esto no pase, o sea, para que no sea destituido. Y desde mi punto de vista, Trump le está pagando a Marco Rubio, dejándose influir en esa política hacia Cuba, que es una política que va hacia los momentos, digamos, hacia atrás, 15, 20 años. Pero con Obama se veía que podían caminar mejor las cosas. Porque es que el presidente Obama y Raúl Castro demostraron que pueden vivir dos vecinos con diferentes ideologías y con diferentes sistemas, pero que pueden vivir como buenos vecinos, respetándose unos a otros, que fue lo que se hizo y que es como debe ser. Pero eso de una u otra manera hoy se ha revertido. Ya no es una expectativa. En Cuba había una expectativa. No, si Trump quería incluso hacer negocios con Cuba. Pero una cosa es ser un negociante y otra cosa es ser presidente de los Estados Unidos. Yo creo que Trump es una de las personas que más ha conocido eso. Porque una compañía cuando es propia, tú la mandas como quieras. Tú incluso puedes votar a 3.000 empleados y decir ya no los quiero y van afuera. Pero el gobierno de Estados Unidos no se dirige así. El gobierno de Estados Unidos es otra cosa. Y es un intríngulo que es bien difícil. Y de la peor manera, Trump se ha dado cuenta de que lo que él pensaba que se podía hacer de una manera fácil, no se puede hacer. Y estoy pensando en las políticas migratorias, en políticas que tienen que ver con economía, incluso con las relaciones con Rusia. Porque yo personalmente creo que Trump quiere pactar con los rusos, lo que no lo han dejado. No lo ha dejado incluso los grupos tradicionales de poder dentro de Estados Unidos, incluso los grupos tradicionales de poder dentro del Partido Republicano. Son los que no lo dejan. Comienza una nueva historia para Cuba, para ir aterrizando un poquito, Armando. Comienza una nueva historia para Cuba, una nueva historia que pasa porque los Castro no están, insistimos en esta idea porque son de las ideas fuerzas que quedan siempre. Con Díaz-Canel se puede comenzar una nueva historia de mayor apertura, de darle énfasis en otras cosas a la revolución de Cuba. Una nueva historia evidentemente hay. Eso no hay la menor duda. Y los historiadores cubanos de aquí a 50 años dirán, hubo una nueva historia, ¿no? Lo que pasa es que, como yo le he dicho a muchos de mis amigos que me han preguntado, investigadores y amigos salvadoreños, amigos y amigas, yo creo que hay que darle la oportunidad a Miguel Díaz-Canel a que el tiempo pase, porque él prácticamente es presidente del otro día, ha recibido a Maduro y a Evo Morales, los dos primeros presidentes, evidentemente aliados de la Revolución Cubana, pero él está empezando ahora. Y yo quiero insistir en que los cambios en Cuba no son cambios de ahora. Los cambios en Cuba, de esa adaptación de Cuba a las nuevas condiciones, a estas nuevas condiciones en las que vive el mundo, no vienen de ahora, vienen de tiempo. Y evidentemente tienen que transitar de una u otra manera a lo que el pueblo cubano quiere. Muchas preguntas que se le han hecho a la gente de a pie, como decimos nosotros, a los cubanos de a pie, cubanos y cubanas, ¿qué usted quiere? Y la gente dice, bueno, sí, está bien, pero hace falta que mejore la economía. Y evidentemente
el pueblo cubano aspira a que la economía esté mejor como hoy. Yo creo que si Díaz-Canel va a tomar una medida, evidentemente la primera medida desde el punto de vista económico que hay que tomar en Cuba es que la doble moneda de la doble circulación desaparezca. Esa es mi opinión personal. Usted sabe que en Cuba hay peso cubano y los pesos convertibles, eso que se llaman CUP o chavitos. Eso tiene que desaparecer y en Cuba tiene que haber una sola moneda. ¿Cómo no afectar a los sectores, digamos, más vulnerables de la sociedad cubana? Eso es, evidentemente, Díaz-Canel, como presidente de Cuba, tiene que buscar la forma, buscar economistas. Yo creo hay muchos economistas cubanos que han dado su fórmula de cómo arreglar el tema. Yo soy un historiador, antropólogo social, a lo mejor de economía política conozco, pero como economista puro no soy. Pero evidentemente hay formas de hacerlo, pero ese cambio es un cambio que evidentemente le toca al nuevo presidente de Cuba. A Díaz-Canel. Y un cambio muy importante, repito, porque el pueblo cubano aspira a que ese socialismo sea próspero, como dijo Raúl Castro. En un momento en que las relaciones económicas y las relaciones políticas con Estados Unidos no son las mejores. Fíjate, más que todo relaciones políticas, porque las relaciones económicas han seguido transitando. O sea, hay muchos intereses de negociantes, de hombres de negocios de Estados Unidos en mantener una relación con Cuba, en vender a Cuba. Porque esa es la lógica, una lógica geopolítica. No es que Cuba tenga más relación con China o con Vietnam, claro, pero ¿para qué Cuba va a comprarle el arroz en China, en Vietnam, si el arroz se produce ahí en Estados Unidos y vienen patanas a Cuba, a valer menos los costos, todo para la economía? Esa es la lógica. Claro. ¿No? Armando, el tiempo se me terminó. ¿Dónde puede la gente seguirte? ¿Dónde puede la gente encontrar tu posición, tus libros, tus escritos sobre el tema político internacional, no solamente de Cuba, sino de otros países? Bueno, la mayoría de los libros existe todo. Bueno, hay un libro hoy que estoy haciendo tengo investigaciones que he seguido junto con el Instituto de Acceso a la Información Pública, incluso con Fomilenio, investigaciones que no están publicadas, porque son investigaciones que tienen ellos hechas, pero mis libros publicados están en la Universidad Luterana, se venden a precios que son... La Universidad Luterana es una universidad que intenta que ese acceso, es la universidad, por cierto, también la que más barata de El Salvador, una universidad privada, pero es que tiene las cuotas de ingreso y para mantenerse más barata. Ahí están los libros, hay presentaciones de libros. Yo te decía que próximamente el día, o es el 11 o el 18, todavía no sé, pero te voy a avisar, se va a presentar por el Consejo Nacional de CONARE, un consejo de 7 universidades a la cual pertenece la Universidad Luterana, una investigación sobre Trump, que es el primer año de gobierno, hecho por un colectivo de autores. Yo soy el coordinador de todos esos autores y, por supuesto, invito a que cuando se lance la convocatoria, los que quieran ir, que vayan. Y para mí será un gusto venir y presentar el libro aquí, sería perfecto. Vas a estar con nosotros, Armando, para que nos puedas presentar un año de Trump. El año de Trump. Un año de Trump. Vamos a valorar eso. Gracias por estar con nosotros en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias a ti, Julio. Bueno, a ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Vamos a tener realmente mucho espacio para poder hablar de política internacional, sin duda. Gracias por haberse quedado con nosotros. Pasen un feliz día.